El hombre más fuerte que jamás existió no murió en batalla, no cayó ante un monstruo, ni fue derrotado por un dios. Hércules, el héroe que estranguló leones y levantó el cielo con sus propias manos, murió por un regalo de amor. Un regalo que su esposa le hizo con la mejor intención, y ese regalo lo convirtió en fuego vivo. ¿Conoces a Hércules? Es el héroe por excelencia, el que aparece en todas las historias, el que siempre gana. Pero hay una parte de su historia que casi nunca se cuenta, una parte que duele. Porque la muerte de Hércules no es épica como esperarías, es trágica, absurda y cruel. Y lo peor de todo, fue provocada por la persona que más lo amaba. Deyanira, su esposa, solo quería conservar su amor. Sin saberlo, estaba sellando su destino. La historia que vas a escuchar hoy es la verdadera muerte de Hércules, tal como la contaron los griegos hace más de 2000 años. Sin filtros, sin final feliz. Hércules era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de una mujer mortal llamada Alcmena. Eso lo convertía en un semidios, un ser con fuerza divina y corazón humano. Desde niño demostró que no era como los demás. A los pocos meses de vida, estranguló 2 serpientes que la diosa Hera había enviado a su cuna para matarlo. Creció y se convirtió en el guerrero más temible de toda Grecia. Su cuerpo era macizo, sus brazos capaces de doblar hierro, y su resistencia no tenía límites. Pero también tenía un problema: la ira. Hera, la esposa de Zeus, lo odiaba por ser hijo de su esposo con otra mujer. Y pasó toda su vida tratando de destruirlo. Hizo que Hércules perdiera la razón en varias ocasiones. Y en uno de esos arrebatos de locura, cometió el peor error de su vida. Mató a su propia esposa e hijos. Cuando recuperó la cordura y vio lo que había hecho, el héroe quedó destrozado. Para expiar su culpa, consultó al oráculo de Delfos. Y el oráculo le dio una orden. Debía ponerse al servicio del rey Euristeo de Tirinto y cumplir 12 trabajos imposibles. Hércules aceptó, y así comenzó la leyenda. Pero lo que nadie esperaba es que la verdadera amenaza para Hércules no vendría de los monstruos que enfrentó, sino de algo mucho más pequeño y mucho más traicionero. Los 12 trabajos de Hércules son el capítulo más famoso de su vida. El primero fue matar al león de Nemea, una bestia con piel tan dura que ninguna flecha podía atravesarla. Hércules no usó armas. Lo estranguló con sus propias manos, y después se vistió con su piel. El segundo trabajo fue acabar con la hidra de Lerna, un monstruo con 9 cabezas. Cada vez que Hércules cortaba una cabeza, 2 nuevas crecían en su lugar. Pero aprendió rápidamente. Cauterizaba el cuello con fuego antes de que pudieran brotar nuevas cabezas. Eso detuvo el crecimiento. Después de derrotarla, sumergió sus flechas en la sangre venenosa del monstruo. Esa sangre era letal. Una sola herida con esas flechas significaba una muerte lenta y dolorosa. Hércules guardó esas flechas. No sabía que ese veneno, años después, se volvería contra él. También limpió los establos de Augías en un solo día, desviando el curso de 2 ríos. Capturó al toro de Creta, al jabalí de Erimanto, a las yeguas de Diomedes que comían carne humana. Robó el cinturón de la reina de las Amazonas. Y trajo de vuelta el ganado del gigante Gerión, un monstruo de 3 cuerpos. Después de años de hazañas imposibles, Hércules completó los 12 trabajos. Pero no encontró paz. Su vida seguía marcada por la tragedia y la desgracia. Y cuando parecía que ya no podía sufrir más, el destino le tenía preparada la prueba final. Y ahí la historia da un giro que nadie vio venir. Porque el veneno que mataría a Hércules ya estaba en su poder desde mucho antes. Después de los trabajos, Hércules emprendió varios viajes. En uno de ellos conoció a Deyanira, hija del rey Eneo de Calidón. Ella era hermosa, inteligente
y Hércules se enamoró de ella. Se casaron y todo parecía ir bien. Pero un día, durante un viaje, se encontraron con un río crecido. No había puente, y la corriente era demasiado fuerte para cruzarla nadando. En la orilla apareció un centauro llamado Neso. Los centauros eran criaturas mitad hombres, mitad caballos, famosas por su fuerza bruta y su carácter salvaje. Neso se ofreció a llevar a Deyanira al otro lado del río. Hércules aceptó. Él mismo cruzaría nadando, pero Neso no tenía intenciones honestas. En cuanto Hércules se adentró en el agua, el centauro intentó raptar a Deyanira. Quería llevársela y abusar de ella. Deyanira gritó pidiendo ayuda. Hércules, desde el otro lado del río, reaccionó con la velocidad de un rayo. Tomó su arco, sacó una de sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra y disparó. La flecha dio justo en el pecho de Neso. El centauro cayó al suelo, herido de muerte. La sangre de la hidra comenzó a hacer su trabajo. El veneno se extendía por su cuerpo, quemándolo desde dentro. Neso sabía que iba a morir, pero el centauro era astuto. Antes de que la vida lo abandonara, tramó un plan de venganza. Una venganza que no afectaría a Hércules directamente, sino a través de la persona que más quería. Y lo que viene a continuación es todavía más oscuro. Porque Neso, en sus últimos momentos, no maldijo a Hércules. Decidió destruirlo con un engaño mucho más sutil. Neso, agonizante, llamó a Deyanira. La joven, asustada, se acercó al centauro moribundo. Él le habló con voz débil y falsa. Le dijo: «Escúchame, no tengo mucho tiempo, pero quiero darte un regalo. Toma mi sangre, la sangre que está envenenada. Guárdala en un lugar seguro. Si alguna vez sientes que Hércules te es infiel, embadurna una túnica con esta sangre y regálasela. No le digas lo que es. Él la pondrá y entonces, por arte de magia, su amor por ti regresará para siempre. Nunca más mirará a otra mujer». Deyanira no lo sabía, pero esa sangre no era un hechizo de amor. Era el veneno de la hidra de Lerna. El mismo veneno que Hércules había usado para matar al centauro. Neso, al darle esa sangre, le entregaba a Deyanira el arma que destruiría a su esposo. Y ella, confiada y llena de buena fe, guardó la sangre. Lo hizo convencida de que aquello era un remedio mágico para asegurar la fidelidad de su amado. No entendió que estaba llevando a casa el veneno más letal del mundo. Hércules, mientras tanto, llegó sano y salvo al otro lado del río. Encontró a Deyanira llorando, y ella le contó lo que el centauro había intentado hacer. Hércules la consoló. La historia terminó ahí, o eso parecía. Pero la semilla del engaño ya estaba sembrada. Y Deyanira no sabía que estaba guardando la muerte de su esposo en un frasco. Los años pasaron. Hércules y Deyanira tuvieron hijos. Su matrimonio parecía fuerte, pero no era perfecto. Hércules era un héroe. Viajaba constantemente, luchaba en guerras, participaba en expediciones. Y en una de esas aventuras, conoció a Iole, la hija del rey Eurito. Hércules se sintió atraído por ella, tanto que, según algunas versiones, la tomó como concubina. Otros dicen que Iole fue entregada a él como botín de guerra, pero en cualquier caso, Deyanira se enteró. Supo que Hércules había estado con otra mujer, y eso la destrozó. Deyanira era una esposa leal, una madre devota. Había esperado a Hércules en casa durante años. Ahora sentía que su amor se desvanecía, que otra mujer ocupaba el lugar que le pertenecía. El miedo se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si Hércules la abandonaba? ¿Qué pasaría con sus hijos? ¿Qué pasaría con ella? El miedo es un consejero peligroso. Y Deyanira, en su desesperación, recordó el frasco de sangre que Neso le había dado tantos años atrás. Recordó las palabras del centauro. Si alguna vez sientes que Hércules te es infiel, usa esta sangre. Regálasela en una túnica. Su amor volverá.
Deyanira no dudó. Para ella, esa sangre era su única esperanza. No sabía que estaba tomando una decisión irreversible. Y ahí la historia da un giro brutal. Porque lo que Deyanira creía un remedio para el amor, era en realidad la sentencia de muerte de su esposo. Deyanira tomó el frasco de sangre. Lo abrió con manos temblorosas. Era un líquido oscuro y espeso, con un olor extraño. Pero ella no le prestó atención. Había confiado en la palabra de Neso. Creía que aquel era un hechizo de amor. Cogió una túnica larga y blanca, de las mejores que Hércules usaba para las ceremonias, y la embadurnó con la sangre del centauro. No usó guantes, ni pensó en las consecuencias. Simplemente la impregnó bien, con la esperanza de que aquel gesto salvaría su matrimonio. Después, le pidió a su sirviente Licas que llevara la túnica a Hércules, que estaba celebrando un sacrificio a los dioses en un altar. Le dijo: «Entrégale esto de mi parte. Dile que es un regalo de amor, que se la ponga cuando vaya a ofrecer el sacrificio». Hércules recibió el regalo. Se sintió conmovido. Su esposa se había acordado de él. La túnica era hermosa y olía bien. El héroe decidió ponérsela de inmediato, tal como ella le había pedido. Era un gesto de afecto, de reconciliación. Pero en cuanto la tela tocó su piel, ocurrió algo terrible. La sangre de la hidra, mezclada con el veneno del centauro, reaccionó con el calor de su cuerpo. Comenzó a arder. Pero no era fuego normal. Era un fuego que venía de dentro, que le quemaba los músculos, los tendones, la carne viva. Lo que viene a continuación es todavía más espantoso, porque Hércules estaba ardiendo vivo sin que nadie pudiera apagar las llamas. El héroe gritó. Un grito que no era de dolor, sino de desesperación. Intentó arrancarse la túnica, pero la tela estaba pegada a su piel, derritiéndose junto con su carne. Cuanto más tiraba, más se desgarraba su cuerpo. La sangre de la hidra era un veneno antiguo, creado para matar monstruos. Ahora estaba matando a un semidios. El calor era insoportable. Hércules, el hombre que había estrangulado leones y desviado ríos, el guerrero invencible, estaba retorciéndose en el suelo. Su piel se ampollaba, los músculos se desgarraban. El veneno se extendía por sus venas como fuego líquido. No había antídoto. No había poción que pudiera salvarlo. Ni siquiera los dioses podían hacer algo. El veneno de la hidra estaba diseñado para causar una muerte horrible y lenta. Hércules lo sabía. Había visto a sus enemigos sufrir con esas mismas flechas. Ahora era él quien experimentaba esa agonía. La gente que lo rodeaba lo miraba aterrorizada. Nadie podía acercarse. Nadie podía tocarlo. El héroe más fuerte de todos los tiempos estaba siendo consumido por algo que él mismo había creado. La sangre que él había extraído de la hidra, la sangre que él mismo había usado para matar monstruos, ahora estaba devorando su cuerpo. Era una ironía cruel. Y lo peor era que Hércules sabía quién le había dado la túnica. Pero el héroe no sintió odio hacia Deyanira. No la maldijo. En su agonía, solo quiso una cosa: dejar de sufrir. En medio de su tormento, Hércules tomó una decisión que solo un héroe como él podía tomar. Llamó a su hijo Filoctetes y le dio una orden. Construye una pira funeraria, una grande. Coloca leña seca, mucha leña, y enciéndela. Quería quemarse vivo, pero no para huir del dolor. Lo hacía porque sabía que su cuerpo mortal no podía contener el veneno. Su sangre estaba ardiendo, y la única forma de detenerlo era consumir su carne hasta que no quedara nada. Filoctetes obedeció. Construyó la pira en el monte Eta, amontonó troncos y ramas. Cuando todo estuvo listo, Hércules se subió a la pira, pero las llamas no se encendían. El héroe pidió a los presentes que le acercaran una antorcha. Temblaban de miedo. Nadie quería ser quien prendiera fuego al héroe. Finalmente, Filoctetes dio un paso adelante y tomó la antorcha.
encendió la pira. El fuego se elevó, alto y violento. Y Hércules, el hombre más fuerte del mundo, ardió en medio de las llamas. No gritó, no se movió. Aceptó su destino. Cuando el fuego se apagó, no quedaron huesos, no quedó carne, solo cenizas. Pero los dioses, que observaban desde el Olimpo, vieron que el héroe había soportado su sufrimiento con dignidad. Y Zeus, su padre, no permitió que su hijo muriera del todo. Y lo que pasó después es el giro final que nadie espera. Porque Hércules no fue al inframundo como los mortales, fue al Olimpo. Zeus descendió del Olimpo y tomó el alma de Hércules. La llevó a la morada de los dioses. Hera, la diosa que lo había odiado durante toda su vida, lo recibió con una sorpresa. Le ofreció la mano de su hija Hebe, la diosa de la juventud. Y Hércules, el héroe que había sufrido más que cualquier otro mortal, se convirtió en un dios. Vivió para siempre en el Olimpo, junto a su padre Zeus, junto a los demás inmortales. Pero Deyanira, la esposa que lo había matado sin querer, no tuvo el mismo final. Cuando se enteró de lo que había hecho, de que su regalo de amor había matado a su esposo, el horror la consumió. Tomó una espada y se quitó la vida. No pudo vivir con la culpa. La historia de Hércules termina con cenizas, con fuego, con una esposa arrepentida y un héroe que asciende a los cielos. Pero la lección es amarga y antigua. El amor mal informado puede ser tan destructivo como el odio más profundo. Y a veces, el enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro de la persona que te ama. Pero aquí tienes el dato más inquietante. La sangre que mató a Hércules era suya. No literalmente, pero casi. Era el veneno de la hidra, el mismo que él mismo extrajo, el mismo que usó para matar a Neso. Esa sangre dio la vuelta al mundo. Salió de la hidra, pasó a las flechas de Hércules, atravesó el pecho del centauro, fue guardada por Deyanira, y terminó envenenando al héroe. Lo que lo mató era, en última instancia, su propio veneno. El héroe fue destruido por su propia arma, entregada por manos inocentes. Así que la próxima vez que pienses en Hércules, recuerda esto. No murió en una batalla épica. Murió por amor. Por el amor malinterpretado de su esposa, manipulado por el odio de un moribundo. ¿Tú crees que Deyanira fue culpable o víctima? ¿El héroe merecía ese final? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó esta historia, suscríbete y dale like. Porque en este canal, siempre contamos la verdad detrás de la leyenda.